desde venganzas justificadas hasta héroes rompiendo malo. Bienvenido al barrio de la hoja, este es el análisis del mejor personaje de la gloria. Creo que la mayoría de los que después de ver una serie o película nos tomamos el tiempo de pensar ¿qué carajos acabo de ver? O buscamos algún video de la opinión de alguien más, algún resumen o análisis de la misma. Estamos de acuerdo en que la gran mayoría de las opiniones buenas y el sobreexplotado título de obra maestra toman como punto de referencia el desarrollo de los personajes, y no es para menos. Este es un aspecto vital para el éxito de cualquier obra de ficción, pero hoy hablaremos de una excepción. Estaba acostumbrado a ver series con personajes complejos que se sientan reales, en las que te puedes sentir identificado hasta con el villano o con el lado más oscuro de los buenos. Obras legendarias como Star Wars, Cowboy Bebop, BoJack Horseman, Avatar, la leyenda de Aang, o la mismísima madre del desarrollo de personajes, Breaking Bad. Todas ellas caracterizadas por tener personajes únicos e inolvidables. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una serie que, contrario a todo lo anterior, explora un tema real con personajes falsos y simples, sin ningún tipo de desarrollo con los que ni de chiste simpatizas, pero que sin exagerar está a la altura de cualquiera de las que mencioné al principio. Una protagonista que, con toda la intención y todas las razones del mundo, es un auténtico mojón. Y unos antagonistas hechos únicamente para ser odiados. Todos ellos se nos presentan en un momento de sus vidas en el que su desarrollo como personas ya hace mucho que terminó. Es decir, ya vivieron lo que tenían que vivir para ser las personas de mierda que son. Esa es la historia del final de lo que ellos conocían como vida, en la que pagan las horribles acciones de su pasado, nada más. Pero tenemos algunos personajes importantes cuya vida solo ha sido una especie de preparación para lo que nos muestran en la serie. Es por eso que son los personajes de los que prácticamente no sabemos nada de su pasado, porque lo importante de ellos es su futuro. El primero de estos personajes es una madre ejemplar, una mujer fuerte que tuvo una vida de mierda sin perder su optimismo ni un solo segundo, motivada por el amor de su hija, una gran persona con un enorme carisma y una lealtad y honestidad impecables. Así es, estoy hablando de la espía más brillante de todos los tiempos, la señora Khan. Un personaje que se caracteriza por el sufrimiento y las adversidades que le toca enfrentar, que van desde tener que trabajar para mantener a su hija hasta soportar los golpes y maltratos por parte de su esposo alcohólico. ¿Pero qué es lo que hace realmente especial a este personaje? Que es el personaje más real de la serie, la descripción más fiel y realista de lo que un padre o una madre sería capaz de hacer por su hijo o hija. La señora Khan se nos presenta como alguien muy inteligente, ya que logra darse cuenta de lo que Don Eon planea hacer al buscar entre la basura de la casa donde trabajaba en ese momento. Con esa deducción, de inmediato supo que ella era alguien que se podía encargar del problema que la atormentaba, por lo que sin dudarlo le propuso una solución que sería útil para la causa de ambas. Y es en ese momento cuando empieza su verdadero desarrollo. Después de ese encuentro aprende a conducir, a usar una cámara fotográfica y descubre lo buena que realmente es para el espionaje y lo mucho que le gusta realizar ese tipo de trabajos, tanto que al final la vemos suspender las actividades de su negocio cuando Mondongo la llama para un último trabajo de espionaje. Siguiendo las indicaciones de la protagonista, la vemos realizar hazañas con las que nos regaló muchos de los momentos más emocionantes y dramáticos de toda la serie, en los que más de una vez nos tuvo al borde de nuestro asiento y de las lágrimas. Pasando por varias pruebas que la someten a un estrés extremo, la señora Khan es la que realiza la parte más difícil del plan de Deon. Agresiones físicas, verbales, asesinatos, amenazas, riesgo de ser descubierta en varias ocasiones y principalmente el trayecto final de su viaje del héroe, donde nos da la escena más placentera de la serie, para después sufrir también la segunda golpiza más fuerte. Y después de esta última prueba, de la que creí que no saldría viva, la vemos finalmente concluir su viaje con la maldita mejor actuación que he visto este año y una despedida que me dejó sonriendo como imbécil a la pantalla. Es así como la señora Khan logra salir de las condiciones inhumanas en las que vivía, para haber realizado sus sueños y los de su amada hija, lo que era su única motivación. Completando su desarrollo, pasando de ser una mujer sumisa y aterrorizada a una madre valiente que no se ve intimidada por nadie, alguien que encara a quien tenga que hacerle frente sin siquiera parpadear, y una de las piezas más importantes y fuertes en el tablero de la protagonista. El siguiente en la lista es ni más ni menos que el galán de turno, una mezcla perfecta entre la típica imagen del novio perfecto y el héroe que hace lo que sea por el bien de su amada, pero con un trasfondo oscuro y una historia trágica y desgarradora. Jojo,
Es el complemento perfecto para la protagonista, que por momentos la ayuda a relajarse y disfrutar de la paz que se encuentra en los pequeños detalles y cosas tan insignificantes como una pastilla efervescente. Él nos hace ver el lado humano de alguien que ante el mundo se presenta como un ser vacío. Su historia es un romance muy diferente, una historia en la que él no tiene que demostrar intencionalmente de lo que es capaz por ella, ya que ella no tenía ninguna intención más que usarlo para llevar a cabo su venganza, aunque después se da cuenta de que en él, en su casa, y al ver todo lo que él hizo para estar con ella, puede encontrar un refugio, un escape de su mundo oscuro y vacío. Y de esta manera, y por petición propia, Jojo deja de ser el interés amoroso para convertirse en el verdugo de nuestra protagonista. Profundizando más en el personaje y en las razones por las que está en esa lista, no podemos ignorar su trágica historia, que sin duda es la mayor evidencia de que su desarrollo se completa durante la serie, y al igual que en el de la señora Khan, es gracias a Deonyeon, ya que es ella la que lo motiva a dejar de llorar en un rincón por la muerte de su padre, y realiza una verdadera acción para hacer pagar al responsable, quien lo había estado torturando psicológicamente desde que le quitó la vida a su padre. Y eso es lo que lo une a la protagonista, su deseo de venganza, terminando en una relación extraña, por no decir enfermiza, en la que se asocian, primero para completar la venganza de ella y al final, como insinuando que habrá una secuela o dejando a criterio del espectador la resolución de su venganza, logran tener en sus manos al asesino de su padre. Pero lo más importante del personaje es que se vuelve el motivo por el que la protagonista sigue con vida. Más que un verdugo, termina siendo, sin saberlo, su salvador. El siguiente en la lista es el único personaje de la serie que tiene sentido común, el esposo de Yeonjin, que solo está aquí por dos razones. Primero, por el simple acto de salvar a la niña del desastre que estaba haciendo su madre con su propia vida a consecuencia de todo lo malo que hizo en el pasado. Y segundo, por haberle partido a la madre a este pendejo. Es la segunda escena más emocionante de la serie y la tercera mejor golpiza de la misma. Y si se preguntan cuál es la primera, solo diré que... Y por último, la gran prueba de que los personajes planos hechos solo para ser odiados fueron hechos completamente a propósito y no por descuido de la escritora, tenemos a la verdadera protagonista y la responsable de que hayamos visto una de las mejores historias de venganza de todos los tiempos. Mondongo adolescente. Una faceta de la protagonista que no hace más que provocarnos la empatía más pura que cualquiera es capaz de sentir. Un personaje que se siente tan real como cualquiera de nosotros, que se esfuerza, tropieza y se levanta. Alguien que se cuestiona su propia existencia, su vida y la razón por la que sigue viva. Además de la impecable interpretación, ella es el personaje más completo de esa historia, y no era para menos, es la protagonista. Sin embargo, hay un detalle inquietante que no se puede ignorar. ¿Pensás en todo lo que ella tuvo que pasar para convertirse en esto? ¿Te imaginas el infierno que tuvo que vivir en su interior para terminar siendo solo un cascarón vacío? Porque la versión de adolescente era una niña muy expresiva y con una mirada inocente que nos facilitaba mucho empatizar con ella. Y a pesar de que durante la serie nos muestran sus razones, y al menos personalmente, me parece que justifican muy bien su comportamiento, es algo aterrador pensar en que esa pobre niña pasó 18 años alimentando su odio, viviendo solo para vengarse. Y no es solo una metáfora. Realmente nos demuestra que la única motivación que tiene para seguir con vida es hacer justicia por mano propia, y al lograrlo no tendría ninguna razón para vivir. La acompañamos en algunas partes de su camino en las que conoce personas que serán importantes para el desarrollo de la trama principal. Pero, ¿qué pasó el resto del tiempo? Es inimaginable la soledad, el dolor y el odio que vivió día tras día sin poder escapar de su pasado, ya que lo llevaba impreso en la piel. Condenada a recordar todo el tiempo las torturas que tuvo que vivir, la traición por parte de su madre y lo injusto que es el mundo, mientras ella, sin haber dañado a nadie, sufría en silencio. Los psicópatas responsables de su sufrimiento continuaban viviendo despreocupados. El monstruo sin emociones que vemos a lo largo de toda la serie no es más que el resultado de una vida atormentada. Es por eso que su falta de emociones tiene todo el sentido del mundo. Es por eso que La Gloria, a pesar de ser una historia lenta con muchos personajes planos y detestables, me parece una de las mejores series producidas en los últimos años. Esta no es una historia de venganza, es la historia de cómo la maldad e indiferencia del mundo corrompe a un corazón puro, de cómo, sin ninguna razón y a consecuencia de su entorno hostil,
Una niña inocente se convierte en un ser muerto por dentro.